Buenos días, queridos hermanos. Me da mucha alegría poder verlos otra vez para poder reflexionar la palabra del Señor. Hoy, por la misericordia de Dios, reflexionaremos el Salmo 3. Este salmo muy utilizado por diferentes personas en tiempos de aflicción. Les recuerdo que este salmo fue escrito por David, pero no en cualquier momento, sino en el tiempo en el cual fue perseguido por su propio hijo Absalón. Y esta persecución que tenía David no era por casualidad o porque tuvo una mala discusión con su hijo. No, era por la consecuencia del pecado que tuvo con la mujer de su prójimo, Urías. Dios mismo le advirtió que en su casa no todo sería color de rosas. Cito: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Entonces David no tenía excusa con respecto a las cosas que le sucedían. Él era consciente que su pecado lo había llevado a esa situación, pero aún así, sabiendo su condición, apeló a la misericordia de Dios. David sabía que Dios respondería si se humillaba a él y buscaba su rostro. Y así David oró creando este salmo. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que se pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Analicemos los versículos. Salmo 3, versículo 1. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Vemos cómo David clama a Dios por ayuda, porque sabe que no solo su hijo quería matarlo, sino también el ejército que éste había creado para rebelarse contra el reino de su padre. Y él continúa: muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. A David ya lo daban por muerto, sin esperanza, porque su hijo, ya joven y con energía, perseguía a su padre anticuado y llorón. David clamaba a Dios por la situación que ocurría a su alrededor. Él sabía que si su hijo lo encontraba, lo iba a matar. Y eso no era porque él era divino, sino porque Dios le había dicho que el mal se levantará en su casa por su pecado. Nosotros podemos estar en esta misma situación. Podemos ser conscientes o no que las cosas que ocurren a nuestro alrededor es por las consecuencias del pecado. Pero no por eso nos rendimos y dejamos que el pecado se apodere de nosotros, sino que clamamos a Dios por medio de Jesucristo, por su misericordia, para que nos libere de persecuciones o aflicciones de acuerdo a su voluntad. Sigue David este salmo, pero dando un contraste contra sus enemigos. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David utiliza una conjunción, el mas tú, o se podría traducir en pero tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, para contraponer el concepto sobre las personas que le dicen que no tiene salvación. Le dicen: no hay para ti o para David salvación en Dios. ¿Qué quiere decir David con esta conjunción pero? Que no importa lo que digan sus enemigos, no importa que le deseen la muerte, pues al fin y al cabo es Dios quien lo defiende en su misericordia y levanta su cabeza. Esto quiere decir
que le da la victoria. Muchos de nosotros podemos pensar hasta ahora que las cosas que logramos es gracias a nuestros esfuerzos, ignorando completamente que por la misericordia de Dios vivimos, pues Él es soberano y sustentador de todas las cosas. Recordemos que Juan el Bautista dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y Jesús le dijo a Pilato poco antes que lo crucifiquen: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Entonces, tanto las cosas materiales como la autoridad que poseemos no es gracias a nuestros esfuerzos, sino es gracias a la voluntad de Dios. Por eso David clamaba: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. David tenía esta verdad muy presente en su corazón, y Dios fue misericordioso y justo de acuerdo a su palabra para responder su petición. Y David prosiguió: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. David quiere decir que puede confiar en Dios, porque aun cuando duerme, Dios lo sustenta. No solo en la guerra o cuando hay peligro, sino en todo tiempo. ¿Pero qué se entiende por sustentar? Sustentar tiene varias características como proveer, conservar, defender. David sabía que su vida dependía de Dios y no necesariamente de su fuerza. A pesar de ser un rey con súbditos que darían hasta la última gota de sangre por él. Pero David desecha todos estos beneficios de rey para poner su confianza solamente en Dios. Como rey tiene mucha protección, pero esto no define su vida, pues el que realmente lo sustenta es Dios. Jesucristo también nos enseñó esto: siendo rey, el que sustenta todas las cosas, como el libro de Hebreos describe, se hizo hombre y vino a este mundo como siervo, para servirnos y morir por el pecado, brindando vida eterna a todo aquel que cree en él. Siendo hijo de Dios, no se aferró a sus atributos, sino buscó la dirección de su Padre. Por eso dijo en aquel monte: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso hacía David en medio de la angustia. Busca la dirección de Dios. No busca la venganza ni tomar la justicia por sus propias manos. Esto nos enseña a no confiar en nosotros mismos, pues nuestro corazón es engañoso. Sea Dios quien dirija nuestros corazones para conocerlo más y más. Y así podremos decir como David: no temeré a 10 millares de gente que se pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. David sigue atribuyendo a Dios su victoria, diciendo: porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Él sabe que es Dios quien lo libra de sus enemigos. Pero recordemos que Dios no solo libra de los enemigos carnales, sino también de los espirituales. Recordemos las palabras de Jesús: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es Dios a través de Cristo quien te libra de tu pecado, para que seas verdaderamente libre. Y nosotros, ¿creemos que nuestros pecados son vencidos por nuestras fuerzas? No se equivoque, es Dios por medio de su Espíritu Santo quien te libra de la esclavitud del pecado y de las adicciones que puedas tener. Dios nos manda a confiar en Él, a buscar su rostro, escudriñar la Biblia, y como consecuencia, Él hará la obra santificadora en nosotros. No piense que sus fuerzas son las que vencen el pecado, pues se está atribuyendo
un puesto equivocado. Y David termina con estas palabras: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Estas palabras también nos mencionó Jonás cuando terminó su oración en el vientre del pez. La salvación es de Jehová. Tanto la salvación física como la salvación espiritual viene de Dios, pues Él nos sustenta, nos guarda, nos protege y nos hace morir por un propósito. Y este propósito es para glorificarlo sobre todas las cosas. La salvación es de Jehová, sí, y Él ya nos mostró su salvación por medio de Jesucristo, para dar vida eterna a todo aquel que en Él cree. Y esta bendición de la vida eterna es gratis para todo aquel que lo reciba como su Salvador. Le invito ahora a usted a analizar la historia de David, que se encuentra en 2 de Samuel. Cómo Dios le respondió a este salmo en medio de la crisis que pasaba por su hijo Absalón. Verá que Dios es fiel a quienes ante Él se humillan, oran y buscan su rostro por medio de su palabra. Y Jesucristo, en su infinita misericordia, cumplirá sus promesas, porque es mejor la misericordia de Dios que la vida. Bendiciones. Oh Cristo, nuestra roca aquí y abrigo de la tempestad. Dichoso quien se esconda en ti, abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, abrigo de la tempestad. Sombra eres tú y escudo fiel y abrigo de la tempestad. ¿Por qué temer con tal broquel, abrigo de la tempestad? Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo de la tempestad. En que encontramos del turbio y abrigo de la tempestad. En ti haya siempre el corazón, abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo de la tempestad. Refugio tú eres, Salvador, abrigo de la tempestad. Sé nuestro gran auxiliador, abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo de la tempestad.